Don Carlos, el informe que hoy han ustedes dado a conocer destacan mucho la mosquitia. Sí, la mosquitia hondureña, ¿por qué? Porque la mosquitia hondureña tiene el aporte que hace en Mesoamérica, es uno de los más grandes. Y la mosquitia hay que protegerla, pero lamentablemente hemos ido perdiendo el bosque en la mosquitia producto de la penetración del narcotráfico. Y hay un estudio de casos que vamos a publicar en los próximos días donde vamos a señalar algunas situaciones que nos parece que son graves. Por ejemplo, se está desplazando a la gente, y eso no ahora, ya a día vienen desplazando a los habitantes que lleguen ahí, ganaderos supuestamente. Hay una carretera que el propio director de ICF dijo no tenemos control de eso, que es lo que le llaman la narcocarretera, o sea, no hay presencia, no hay Estado en ese lugar. 3 denuncias solamente se pusieron, pero claro, que es que nadie se atreve a denunciar. Si Honduras el 2022 fue considerado como el país en el mundo más peligroso para los ambientalistas, con un 97% de impunidad, pero aquí la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar la Fiscalía del Medio Ambiente si apenas tiene un presupuesto de 14 millones en el año? 14 millones en el año, mientras algunos bárbaros se gastan 3 veces más en lo que va de este trimestre en viáticos. Me refiero al Congreso Nacional de la República. Entonces, es un tema de prioridades, es un tema que debemos de alzar la voz. Obviamente tenemos que proteger al que lo hace, pero es que ¿a quién te protege en Honduras? Hay un estado de indefensión. La gente lo que hace es que al final termina huyendo, y mientras pasa eso, se convierte en un espacio que no es hostil para el malo, y por eso estamos experimentando lo que estamos viviendo en Honduras con el daño climático. Mire, 2023, 2022 fue el año con más incendios en un siglo en Honduras, Ese dato que nos dio el ICF a mí me asustó, pero en este año 2024 apenas 4 meses, 5 meses, y ya estamos casi llegando a ese número. Entonces nos estamos suicidando, pero evidentemente ya nos dicen los informes que es por mano criminal, pero no estamos atacando el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una institución muy débil, porque no tienen los recursos, no estamos dándole recursos a las instituciones que protegen. El dato de la Fundación Amitigra, que la Tigra suple de agua al 25% de los capitalinos. ¿Y sabe cuál es su presupuesto? Lo que el Estado le da, 2 millones, 2.2 millones. ¿Sabe cuánto se gastaron en viáticos al extranjero en el Congreso Nacional en el primer trimestre? Casi 3 millones. Entonces, es un tema de prioridades. Entonces uno dice, necesitamos priorizar, necesitamos apoyar al que está de frente, al que sabe hacer las cosas, que tienen años de estar ahí, pero lo mismo pasa en Santa Bárbara, lo mismo pasa en Yohoa con los comanejadores, que al final es gente, fundaciones, que lo han hecho bien, y que hay que apoyar y que hay que fortalecer. Entonces, una reflexión profunda que este informe nos da, yo quiero decir y aprovechar, solamente estamos siendo mensajeros de los datos oficiales. Lo que hemos hecho hoy es poner en un formato bonito la información que ellos nos dicen para que ellos puedan verla y puedan decir que exactamente lo que está pasando en el país. Lo que nos dicen los datos es que algo no está funcionando en la estrategia. Lo que nos dicen los datos es que sí hay dinero, pero que hay dispersión. Lo que nos dicen los datos es que quizás no estamos priorizando el recurso que tenemos en los temas que son prioritarios, y eso sí nos preocupa. Don Carlos, sabemos que la mosquitia es tierra sin dueño. ¿Cómo hacer para priorizar, verdad, estas estrategias que se necesitan para reforestar esa zona? Bueno, teníamos mucha expectativa, pero usted puede ver, y mire, en parte de la galería que tenemos aquí, hemos hecho comparaciones, y lamentablemente hoy está más deforestado que antes. Hoy cada vez nos vamos acercando a la zona núcleo, estamos desplazando a la gente de ahí. Reformamos, hicimos leyes aquí, pero no tomamos en cuenta a la gente que está ahí. Entonces, ¿qué hacer? Miren, nosotros lo que hablamos es que necesita una acción articulada. O sea, aquí tenemos que darnos cuenta que este país nos pertenece a todos. El problema es que aquí cada quien se lo toma
¿verdad? Entonces, antes eran unos que lo decían que era de ellos, ahora son otros que es de ellos. Entonces, ahora que es mío, excluyo a los otros. Así no se puede. Tenemos que articularnos. Hay una acción colectiva, sociedad civil, sector privado, gobiernos, iglesias que hacen un trabajo enorme también en los territorios, educación, educando a los niños. O sea, eso tenemos que hacerlo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí después de esto me van a atacar, ¿entiendes? Y me van a empezar a decir eso. Y no, yo no soy enemigo del gobierno, ni el sector privado, ni la fundación es de enemigo. No, el país es de todos, el país es de todos. Y como yo decía, nos estamos suicidando porque al final todos somos corresponsables de lo que está pasando. Evidentemente el gobierno es el mayor responsable y el gobierno debería de tomar acciones contundentes. Mire la dispersión, casi 2.000 millones de lempiras hay y usted ve lo que está pasando y uno dice, la Serna maneja uno, la Red Solidaria maneja otro programa, la Red Solidaria, o sea, y uno se pregunta, ¿y quién es el ente rector? ¿Quién es el ente rector del tema ambiental en Honduras? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Deberíamos de todos saber, hay una autoridad, pero hay varios. ¿Entiende? El comisionado para la reforestación, y uno dice, si era un premio de consolación que le dieron porque hizo algo, pegó afiches o gritó, y no podemos, el ambiente no se puede manejar así. ¿Entienden? En Honduras tenemos expertos, entonces y esto que le estoy diciendo es de propios funcionarios de carrera, gente que me dice, mire, el problema aquí es que hay, aquí, ¿quién administra la plata? Porque les da poder, porque les da autoridad, entonces eso no se puede hacer. Ojalá, insisto, nuestra intención es que a partir de datos diseñen políticas públicas, generen conciencia para poder revertir este problema que ya nos tocó a nosotros. Y ahora es mucho más grave, ya todo el mundo está quejándose. El problema de energía eléctrica, imagínense, otro dato, hay tanto de esto que ha impactado. Casi el 50% de la energía se está haciendo con combustibles fósiles, es lo que más contamina. Y había un esfuerzo de que vamos a ir poco a poco desplazando, y ahí están el resultado. Y no es problema de este gobierno, es un problema de diferentes gobiernos, obviamente, pero es un problema de Estado. Y los gobiernos tienen que tomar, y el Estado tiene que tomar las acciones contundentes para poder revertir esto. En su informe decían de que el gobierno ha hecho esfuerzos, pero no lo suficientes. Claro, sí ha hecho esfuerzos, y prueba es que hay 2.000, los batallones verdes, ¿verdad? 3 batallones verdes, hubo un compromiso en la COP28 que íbamos a reforestar. El problema es que el compromiso es estamos recuperando aquí, ¿verdad? Pero estamos perdiendo así, ¿entiende? O sea, estamos perdiendo esta cantidad de bosque, nos comprometimos a hacer esto, estamos haciendo esto, entonces algo no estamos haciendo bien. O sea, se está destruyendo más de lo que recuperamos. Entonces, por eso insistimos nosotros. Esto no es una acción que la va a hacer solamente el ICF, o que la va a hacer Serna, o que la va a hacer el otro. Tenemos que hacer todo. Mira, aquí cerquita, usted se va a Valle de Ángeles y Santa Lucía. Cómo esos pueblos crecieron de manera exponencial sin control. ¿Y sabe qué? Sin licencias ambientales. Solo 2 proyectos residenciales en Valle de Ángeles tienen licencias ambientales y hay como 15. Y la pregunta es, ¿y cómo están haciendo eso? ¿Y del agua de dónde viene? De la Tigra, pero la Tigra tiene 2 millones para protegerse, que es lo que hace la fundación. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran y que evidentemente demuestran que la estrategia no está haciendo lo suficiente y que el esfuerzo que hay todavía no basta, se requiere hacer algo muchísimo más grande para revertir este problema, porque si no, vamos a morir, porque al final esa es la realidad. O sea, esto nos está destruyendo. Ya viene el invierno y eso también es efecto. ¿Qué es lo que va a pasar en el norte del país? Pero la gente de lo que está viviendo en la zona del sur también, o sea, es un problema complejo. Ojalá podamos reflexionar de manera educada, que reaccionemos de manera educada, no de manera visceral como muchas veces se reacciona, y tomen los datos y diseñen política pública con evidencia. Gracias, don Carlos.